Muy buenas a todos. En el presente video se mencionarán y explicarán las características de 4 dispositivos electrónicos de potencia. Los dispositivos por desarrollar son el UJT, PUT, DIAC y ST4. Dichos dispositivos tienen en común su uso como disparadores de compuerta de un tiristor. Los tiristores son dispositivos semiconductores que se comportan como conmutadores biestables y requieren de una señal de control, también llamada disparo, en el gate. Esto para pasar de su estado de bloqueo a su estado activo y permitir el paso de corriente a través de ellos. Cada tiristor requiere un disparo adecuado, dependiente de sus parámetros de tensión y corriente, según se indique en la hoja de datos del fabricante. Debe ser suficiente para activar el tiristor, pero no debe exceder los límites de operación del dispositivo. Una forma de conseguir estos impulsos es mediante el uso de dispositivos semiconductores como los que se mencionarán durante este video. Por lo general, estos dispositivos generan los pulsos de disparo mediante la descarga de un capacitor en el gate del tiristor, operando en una configuración de oscilador de relajación básico. La operación específica de cada dispositivo, así como sus características, se mencionará a continuación. El dispositivo de potencia UJT se le conoce como transistor unión o transistor unijuntura. Las siglas UJT provienen del inglés Unijunction Transistor. Símbolo. La construcción de este dispositivo ofrece dos modalidades, el transistor unión de base tipo N y el transistor unión de base tipo P. Este dispositivo está compuesto de tres terminales, base 1, base 2 y el emisor. Con respecto a su construcción interna, este posee una unión PN. Asimismo, entre las terminales B1 y B2 se encuentra colocada una barra semiconductora tipo N. Las terminales B1 y B2 corresponden a los extremos de esta barra semiconductora. Por otra parte, la terminal del emisor está conectada a una región que se encuentra en algún punto a lo largo de la barra semiconductora y dicha región está hecha de material tipo P. El material tipo N tiene un dopaje ligero, mientras que el material tipo P tiene un fuerte dopaje. Esto conlleva que el material tipo N tenga una alta resistencia y el tipo P una baja resistencia. Parámetros importantes. Algunos de los parámetros importantes que se pueden mencionar son la tensión pico, tensión emisor, base 1 de polarización, corriente pico, corriente emisor, base 1, tensión de valle, corriente de valle, razón de resistencia, su factor intrínseco, tensión interbase máxima y resistencia ómnica del primario. Resistencia ómnica del secundario y resistencia interbase. Generalmente está entre los 4 kΩ y 12 kΩ. Circuito equivalente. El circuito equivalente del transistor se modela como un diodo en la terminal del emisor, una resistencia del secundario RB2 y una resistencia variable del primario RB1. Característica UJT. Tiene tres principales regiones: la región de corte, la región de resistencia negativa y la región de saturación. La curva característica está dada en función del voltaje del emisor V sub E para el eje Y y la corriente del emisor I sub E para el eje X. La región de corte está comprendida entre los 0 voltios y los 0 amperios hasta justo antes de alcanzar el voltaje pico V sub P y la corriente pico I sub P, manteniendo polarizado inversamente el diodo emisor. Durante esta región el dispositivo se comporta como un elemento resistivo lineal entre las dos bases como un valor de resistencia R sub B1, B2. La región de resistencia negativa. En esta región la corriente a través del emisor está comprendida entre la corriente pico I sub P y la de valle I sub V e inicia cuando la tensión del emisor alcanza la tensión de pico V sub P y se polariza en conducción el diodo del emisor. En esta región la resistencia entre bases R sub B1 B2 se ve disminuida rápidamente, presentando un comportamiento de resistencia negativa, ya que se inyectan huecos en B1 y su resistencia R sub B1 baja. La región de saturación. En esta región la corriente del emisor es mayor que la corriente de valle, siendo la corriente de valle la corriente homóloga a la corriente de mantenimiento de un tiristor. También existe una relación lineal de baja resistencia entre la tensión y la corriente del emisor. La curva exponencial de la parte de abajo de la figura representa el comportamiento del transistor cuando se deja sin conectar la terminal B2 del dispositivo, obedeciendo el comportamiento del diodo que se modela en la terminal del emisor. El disparo de este dispositivo se da entre las terminales del emisor y base 1 cuando la tensión del emisor es igual a la tensión del pico y el diodo del emisor se polariza en directo. Características. Tiene un voltaje pico estable, el cual es una pequeña fracción de la tensión entre bases. Presenta una corriente de pico pequeña. Su particular comportamiento de resistencia negativa es muy estable con la temperatura y en el tiempo, conforme disminuye la tensión y aumenta la corriente. Tiene la capacidad de manejar altas corrientes en forma pulsante.
Aplicaciones: osciladores de relajación en luces estroboscópicas de velocidad variable, generador de pulsos de diente de sierra para el control de disparo de compuertas de TRIAX y SCR, medición de flujo magnético y oscilador de temporización. El siguiente dispositivo de potencia es el PUT, Programmable Unijunction Transistor. Este tiene un comportamiento similar al UJT. Sin embargo, son diferentes ya que este puede programarse mediante un divisor de tensión exterior. A diferencia del transistor bipolar común, que tiene normalmente 3 capas, ya sean NPN o PNP, este cuenta con 4 capas, como se observa en la imagen de la derecha. Este transistor tiene 3 terminales al igual que otros transistores y sus nombres son cátodo, ánodo y puerta, representado con la letra G. Los parámetros de conducción del PUT son controlados por la terminal G. El siguiente es el circuito equivalente. En este circuito, las resistencias 1 y 2 son las resistencias que están en el exterior y pueden modificarse. En el caso del UJT, estas resistencias son internas. Con la modificación de estas resistencias se establece la tensión de disparo o tensión de pico. Como se observa, la curva característica también es similar a la del UJT, sin embargo, esta no tiene valores fijos. Para pasar al modo activo desde el estado de corte, hay que elevar el voltaje entre ánodo y cátodo hasta el valor VP, que depende del valor del voltaje en la compuerta G. Solo hasta que la tensión de ánodo alcance el valor VP, este transistor entrará en conducción y se mantendrá en este estado hasta que la corriente que atraviesa el transistor se reduzca. Esto se logra reduciendo el voltaje entre ánodo y cátodo o el voltaje entre puerta y cátodo. Los PUTs se utilizan casi exclusivamente para el control de fase en circuitos de rectificación controlada y en algunos casos como osciladores. El siguiente es el circuito de ejemplo para utilizar un PUT como un oscilador. En este caso, el condensador C se carga a través de la resistencia R hasta que el voltaje en el ánodo alcanza el voltaje VP. En este momento, el transistor se dispara y entra en conducción. El voltaje en VG cae hasta casi 0 voltios y el transistor se apaga, repitiéndose otra vez el proceso, generando una oscilación. Para utilizarlo en programas de simulación como LTSpice, este es el modelo que se puede utilizar para el PUT. La hoja de datos del dispositivo se puede encontrar bajo el código 2N6097 o 2N6028. La hoja presenta valores máximos, los cuales son importantes tomar en cuenta para un correcto funcionamiento del dispositivo, al igual que las características térmicas, y también se tienen datos sobre las características eléctricas. Algunas características son, por ejemplo, la corriente de pico, un voltaje de offset o la corriente en el valle. Dispositivo DIAC. Por sus terminales en inglés significa Diode for Alternating Current y en español diodo de corriente alterna. Es un diodo de disparo bidireccional. Este es un dispositivo semiconductor de 2 conexiones. Este dispositivo cuenta con 2 terminales. Internamente está compuesto por 2 diodos en antiparalelo. Este dispositivo actúa como un interruptor bidireccional, el cual se activa cuando el voltaje entre sus terminales alcanza el voltaje de ruptura. Dicho voltaje puede estar normalmente entre 20 y 36 voltios. Normalmente existen DIACs de 3 y 4 capas. Los de 3 capas son similares a un transistor bipolar sin conexión de base y con las regiones de colector y emisor iguales con un nivel similar de dopado. El dispositivo permanece bloqueado hasta que se alcanza la tensión de avalancha en la unión del colector. Esto inyecta corriente en la base que vuelve el transistor conductor, produciéndose un efecto regenerativo. Al ser un dispositivo simétrico, funciona igual en ambas polaridades, intercambiando el emisor y colector sus funciones. También existe un DIAC de hasta 5 capas. Región de operación. El DIAC normalmente no conduce, sino que tiene una pequeña corriente de fuga. La conducción aparece cuando la tensión de disparo se alcanza. Es un diodo bidireccional disparable que conduce la corriente solo tras haberse superado dicha tensión de disparo. Cuando se logra esta tensión, su resistencia disminuye de forma abrupta. De igual manera, la tensión disminuye y lo que procede es que la corriente aumenta. En la curva característica se observa que cuando más V o menos V es menor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un circuito abierto. Cuando más V o menos V es mayor que la tensión de disparo, el DIAC se comporta como un cortocircuito.
es decir, el comportamiento es fundamentalmente el mismo para ambas direcciones de la corriente. Los DIACs se fabrican normalmente con capacidad de disipar potencia de 0,5 a 1 watt. Aplicaciones del DIAC. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del triac, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. La forma más común es conectando el DIAC directamente a la terminal del gate del triac. En este circuito, la resistencia variable VR1 carga el condensador C hasta que se alcanza la tensión de disparo del DIAC, produciéndose a través de él la descarga del capacitor, cuya corriente alcanza la puerta del triac y lo pone en conducción. Este mecanismo se produce una vez en el semiciclo positivo y otra en el negativo. El momento del disparo podrá ser ajustado con el valor de R, variando como consecuencia el tiempo de conducción del triac y, por tanto, el valor de la tensión media aplicada a la carga. Su principal ventaja es que se puede obtener un simple pero eficaz control de potencia. Además, estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. Se muestra un fragmento de la hoja de datos de una familia de DIAC comercial. Se incluyen los siguientes modelos: DB3, DB4 y SMDB3. El fragmento que se incluye es la tabla de características eléctricas. Entre los parámetros más importantes están los siguientes. En primer lugar está el voltaje de activación. Este parámetro indica el valor de la tensión mínima necesaria entre las dos terminales para que el dispositivo se active. Esto aplica en ambas direcciones de conducción. El siguiente parámetro es la simetría del voltaje de activación. Este representa la mayor diferencia de voltaje de activación en dos dispositivos conectados en paralelo. Luego está el voltaje de activación dinámico, que representa la variación del voltaje de activación cuando ocurre un disparo. Posteriormente se encuentra el voltaje de salida, que como su nombre indica, representa el voltaje máximo a través de la resistencia en serie con el dispositivo durante la descarga del capacitor. En este caso se utiliza una resistencia de 20 ohmios, como se explicará posteriormente. El parámetro de la corriente de activación se define como la corriente que fluye a través del DIAC justo antes de que el dispositivo se active. Luego está el tiempo de encendido, que representa lo que tarda la corriente pico generada en pasar del 10% de su valor al 90%, cuando el dispositivo descarga un capacitor. El siguiente parámetro es la corriente de fuga, que es el valor máximo de corriente que atraviesa el dispositivo cuando se encuentra apagado, es decir, cuando la diferencia de tensión entre sus terminales es menor al voltaje de activación. Finalmente, el último parámetro es la corriente pico, que representa la corriente del gate luego de que ocurre el disparo. Todos estos parámetros corresponden al circuito de prueba que se muestra a continuación, con un capacitor de 10 nanofarados y una resistencia de 20 ohmios. Para finalizar, el siguiente dispositivo del cual hablaremos es del ST4 o Asymmetrical AC Trigger Switch. El ST4 es un circuito integrado que funciona como trigger asimétrico para el control de fase de un triac. Estos elementos son muy similares a los DIAC, pero funcionan de forma asimétrica. Este se comporta como un diodo Zener en serie con un switch bilateral. El Zener vendría siendo quien provea la asimetría, ya que el aumento de tensión en el switch es generado por este diodo. En la figura B se muestra la curva característica de este dispositivo. Desde su gráfica se puede notar su comportamiento asimétrico. En la figura A se muestra su representación en un circuito y en la figura C se muestra su forma física. Los ST4 tienen dos ventajas muy importantes sobre los circuitos simétricos. Primero, reduce los efectos snap-on que se encuentran en los circuitos de generación de pulsos simétricos. Y segundo, minimiza la histéresis en el circuito. Esto es posible con un circuito simple, lo cual, si se quisiera lograr en un circuito simétrico, se requeriría de por lo menos 3 componentes adicionales. Para tener más claro su asimetría, podemos observar los valores numéricos de las tensiones. Las tensiones de estos dispositivos se encuentran entre los siguientes rangos. Para VS2, el mínimo es de 7 voltios y el máximo es de 9 voltios, mientras que para VS1, el mínimo son 14 voltios y el máximo 18. Entre otras características eléctricas importantes a considerar,
está la corriente IS1 e IS2, cuyos mínimos son 80 microamperios y máximos son 160 microamperios. También sabemos de la hoja de datos que su voltaje de caída para VF1 es mínimo 7 voltios y máximo 10 voltios. Para VF2 no hay mínimo, pero existe un máximo de 1,6 voltios. La hoja de datos también nos dice cuánto debe ser el valor pico mínimo del pulso, que para el dispositivo en cuestión es de 3,5 voltios. Estos son algunos de los rangos máximos más importantes que se deben considerar para utilizar un ST4. Sin embargo, si se quisiera, en algunas hojas de datos se encuentran datos relacionados con las temperaturas del dispositivo y sus tiempos de trabajo.